Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Transmitimos de lunes a viernes, generalmente a las 10 de la mañana. El día de hoy estamos transmitiendo por la tarde, pero damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo. La verdad, hemos tenido muchísimo trabajo y es por eso que no podíamos hacerlo en la mañana. Pero mire, pues la palabra de Dios es viva, poderosa y nos invita, ¿verdad?, a escucharla, a atenderla. Y pues el día de hoy vamos a leer una historia de un profeta. Este profeta es el profeta Jeremías y es una historia de esas no muy contadas, no muy predicadas, no muy escuchada por mucha gente. Es una historia que está aquí escrita en Jeremías capítulo 13. Si usted puede por ahí buscar en su Biblia Jeremías 13, es una palabra fuerte, es una palabra también muy clara, y yo creo que es necesario recordar la palabra de Dios de vez en cuando, ¿verdad? Hay veces que el Señor nos deja claves muy importantes a través de la Biblia para que nosotros escuchemos su mensaje y también para que seamos advertidos de no atender el mensaje que Él está dejando en su palabra. Un saludo por allá a Jacob, a Sandris, a Sandra, a todos. Me da mucho gusto poderles saludar hoy por la tarde. Espero que tengan muy bonita tarde. Y pues miren, batallamos un poquito para poder transmitir, pero bueno, ya estamos ahora sí en vivo, con el favor de Dios, sin interrupciones. Y bueno, miren, Dios ama a la humanidad y Él quiere que nosotros seamos salvos. Él quiere que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos esa decisión de seguirle, que nosotros podamos, el día que ya no estemos aquí en este mundo, ya sea porque pues nos tocó partir, ¿verdad? O un accidente, lo que sea, que ya no estemos en esta tierra, que nuestra eternidad la pasemos con Él. Él quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vayamos a arrepentimiento, que nos arrepintamos, que le aceptemos como nuestro Salvador y que podamos gozar de una eternidad en el cielo, porque esto es una realidad. Después de la vida hay una eternidad y esta puede ser en el cielo con Dios por siempre, alabando, glorificando su nombre. Dice la palabra de Dios que las calles son de oro, el mar es de cristal y que está lleno de mansiones donde Jesús ya ha ido a preparar una para ti y una para mí. Está lleno, el lugar ya nos está esperando, listo por una eternidad. Sin embargo, también para aquellas personas que no obedecen la palabra, que no aceptan a Jesucristo en su corazón y no viven conforme a la voluntad de Dios, también, igual que hay una eternidad para los que están en Cristo, también hay una eternidad para los que no han aceptado a Jesucristo. Y esa eternidad es una eternidad de muerte, es una eternidad en el lago de fuego, donde dice que será el llorar, el crujir de dientes, y donde el fuego no dejará de arder. Entonces hay estas dos eternidades, y la palabra de Dios es muy hermosa, me gusta mucho porque Dios quiere que nosotros tomemos una buena decisión, y esta decisión es individual. Cada uno tomamos nuestra decisión. La decisión que yo tome en vida va a ser la decisión que el día de mañana, que el día que yo ya no esté, va a determinar el lugar en el cual yo voy a pasar toda mi eternidad. Y miren, había un pueblo, el pueblo de Judá, que Dios lo había rescatado de la esclavitud, lo había llevado por el desierto, había estado con él, había caminado con él. Jehová todo el tiempo estuvo con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía una tendencia, y su tendencia era pecar, alejarse de Dios, olvidarse de los mandamientos, darle la espalda a Dios. Y por más que Dios les mandaba palabra a través de un profeta, a través de su palabra, a través de sus escritos, la gente como que de repente cuando tenían necesidad de Dios buscaban a Jehová,
Pero luego ya estaban bien y se les olvidaba que Jehová era su Dios, que deberían de caminar en justicia, que deberían de obedecerle y caminar con él. El pueblo se le olvidaba y empezaba otra vez su vida y a caminar lejos de Dios. Entonces Dios, que es grande en misericordia, Él les enviaba a profetas que les hablaba acerca del arrepentimiento, de que volvieran a Él, y les hablaba de una o de otra manera. Mandaba muchos profetas. Recuerdo el profeta Oseas. El profeta Oseas fue un profeta que a él le tocó, no vamos a hablar de Oseas, vamos a hablar de Jeremías, pero me impacta mucho la vida de Oseas, porque dice que Oseas se tuvo que casar con una mujer que se dedicaba a la prostitución, y la mujer lo dejaba, y él amaba a su esposa, pero la esposa se iba, y la vida de Oseas representaba a Dios con su pueblo, que cada vez le era infiel, y le era infiel, y le era infiel con la idolatría. Entonces, qué tremenda la vida de Oseas, ¿verdad? Porque en su vida propia, él demostró cómo Dios nos buscaba y nos amaba. Y aunque esta mujer se iba y hacía lo malo, Oseas la volvía a aceptar. Entonces, fíjense cómo Dios mandó a muchos profetas. Pero mire, esta palabra, que es una palabra dura, es una palabra fuerte, pero el Señor una vez más le habla al pueblo de Judá y les dice: atiendan el llamado. Dice en Jeremías 13, yo se los voy a leer para no omitir nada. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino. Mire, de qué manera le hablaba Dios a Jeremías. Le dijo: ve y compra un cinto que sea de lino y póntelo en tus lomos y no lo metas en agua. Y dice Jeremías que él fue y compró el cinto conforme a la palabra de Dios y lo puso sobre sus lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo ahí por la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé que dejaras allá, que escondieras allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, pero para ninguna cosa era bueno. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse a ellos, vendrá a ser como este cinto para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a sus lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esta palabra! Dios está hablando de su pueblo. Dice: yo este pueblo lo tuve conmigo, y el pueblo representa ese cinto. O sea, ese cinto representaba al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén. Y dice: yo ese pueblo yo lo tomé para tenerlo conmigo, para que caminara conmigo, para que estuviera pegadito a mí, para que caminaran cada momento que ellos caminaran, yo estuviera con ellos en todo tiempo, para que a través de ello mi gloria se manifestara, y para que a través de este pueblo la gente conociera que yo soy Jehová, para que ellos me alabaran, para que me tuvieran por honra, para que mi nombre fuera honrado en sus vidas. Pero desafortunadamente este pueblo no me escuchó. Entonces dice: este pueblo entonces será como este cinto, que no sirve para nada. Y el cinto dice que cuando Jeremías llevó este cinto de lino, el cual no se había mojado nunca, porque le dijo: no lo mojes. Y después le dijo: ve y llévalo a una peña que está ahí en el Éufrates. Y él fue y puso el cinto ahí en la peña. Y cuando después Dios le dijo otra vez: ve y recoge ese cinto, dice que el cinto estaba tan podrido que no servía para nada.
Y qué fuerte es esta palabra, dice, es el pueblo de Israel será, dice, así como él, porque dice, y que va en pos de dioses ajenos. Aquí había algo que el pueblo hacía constantemente y que Jehová se desagradaba grandemente por eso. Le decía, este pueblo malo, fíjense cómo lo describe, no lo describe como un pueblo bueno, sino como un pueblo malo. Dice, no quieren oír mis palabras, no quieren oír mis palabras, me desechan. Por más que yo les trato de hablar a este pueblo para que me siga, el pueblo no me quiere escuchar, sino que me desecha y anda ocupado con las cosas de su corazón. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Nos habla de que había en esas personas, había más preocupación por las cosas de su corazón que por obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, aquí está, es nuestra guía, es nuestra directriz. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Si guardásemos todos sus mandamientos, nos irá a ir bien. El Señor caminará con nosotros, el Señor estará con nosotros, Él nos guardará. Pero si nosotros desechamos la palabra en lugar de tomarla, si nosotros la desechamos, entonces nosotros seremos desechados. Qué fuerte es la palabra, ¿verdad? Dice, ellos no me quieren escuchar, sino que van por las cosas de su corazón. Y van detrás de otros dioses, en pos de otros dioses. Yo soy Jehová su Dios, y el primer mandamiento, hermanos, es, no tendrás dioses delante de mí. Pero dice, pero este pueblo malo, este pueblo que no escucha mi palabra, va detrás de otros dioses. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, para cosechar, siempre que se cosechaba, la gente de los otros pueblos creían en otros dioses, y cada vez que empezaba el tiempo de cosecha, adoraban a Moloch, adoraban a otros dioses y se olvidaban de Jehová. Y Jehová conocía cada uno de los pensamientos de este pueblo, por eso decía, su corazón anda en pos de ellos, o sea, todo se enfocan en las cosas de su corazón. Dios lo sabía, Dios conocía todas las cosas, y por eso Dios le da la señal a Jeremías de un cinto podrido. Hermanos, Dios quiere que nosotros obedezcamos la palabra, atendamos la voz de Dios. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos y la palabra de Dios se sigue hablando, la palabra de Dios se sigue expandiendo y debemos de obedecerla. Y tenemos que ser parte de aquellos que expandan también la palabra, para que aquellos que no la han escuchado la escuchen y tengan la oportunidad de corregir su camino, de arrepentirse y caminar en pos de Dios, que acepten a Jesucristo en su corazón, porque Jesús es el único que puede llevarnos a Jehová. Es el único que puede llevarnos al Padre. En ningún otro podremos encontrar salvación, solamente en Jesucristo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, ningún otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y Él nos invita a través de su palabra que le sigamos, que le busquemos, que atendamos su voz. La palabra de Dios es muy clara. El Señor nos está dando la oportunidad aún, ¿verdad?, de seguirlo, de obedecerlo. Y qué hermoso es que nosotros podamos atender a ese llamado que Él nos está haciendo. Jeremías era un hombre que se desgastaba, su vida se desgastó llevando la palabra de Dios. No era sencillo llevar la palabra de Dios, no era fácil dar una palabra dura para el pueblo, porque el pueblo era duro de servicio, el pueblo dice soberbio, y de hecho en representación dice, así como se pudrió este cinto, yo así haré podrir la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte es la palabra de Dios. A veces nosotros mismos somos soberbios. A veces no queremos obedecer, queremos seguir siguiendo las concupiscencias de nuestro corazón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos invita a seguir a Jesús, y Él nos perdona, Él nos da una nueva oportunidad cada día, y la palabra de Dios es por amor. Cada consejo que Dios nos da, nos lo da por amor.
para que nosotros no nos perdamos, porque ciertamente que esas decisiones que tomemos en este tiempo determinarán nuestra eternidad, y pues Él quiere que nuestra eternidad la pasemos con Él. Por eso Él nos ama y por eso es que nos habla de las advertencias de la desobediencia, de las advertencias de no escuchar su palabra, de no atender su palabra. Entonces, qué bonito es, ¿verdad?, nosotros poder tomar buenas decisiones. Nosotros decir, Señor, es verdad, tú estás hablando muy claro en tu palabra, yo te quiero seguir, yo te quiero obedecer, yo quiero caminar junto a ti. Hermano, las bendiciones de Dios son maravillosas. El otro día vino aquí a la casa a cenar una misionera que está en África, Salma Rubio, y ella decía, es que las bendiciones de Dios nos persiguen cuando nosotros somos obedientes a Él. Y nos contó muchísimas historias hermosas de cómo Dios le ha bendecido allá en África de una manera hermosa. Y sin duda alguna, hermanos, la obediencia atrae las bendiciones de Dios. Entonces, qué hermoso es poder tomar esa decisión de ser obedientes a Dios, porque ahí Dios derrama bendiciones. Entonces, ¿qué les parece si en esta tarde oramos y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones en mi vida, a seguirte, a obedecerte, y que tu palabra sea mi guía? Que yo pueda reflexionar en tu palabra, obedecer tu palabra y caminar en tu palabra. Y que, hermanos, en estos tiempos difíciles, que nosotros podamos llevar esta palabra a otras personas que tal vez estén sufriendo, que estén pasando por circunstancias difíciles. Entonces, que tú seas esa voz en medio del desierto de muchas personas, que tú seas esa voz que les lleve la palabra de bendición, palabras de restauración, palabra de ánimo, palabra de salvación a otras personas. El Señor está buscando esos valientes. Es tiempo de anunciar a Cristo, es tiempo de anunciar a Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, sigue siendo verdad, sigue siendo única y sigue siendo más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es directa, que es fuerte, Señor, y que nos anima cada día, Señor, a seguir buscando de tu presencia, seguir buscando, Señor, de tu guianza. Dice tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, para que ilumine nuestro camino en cada paso. Señor, ayúdanos que a través de esta palabra tuya, Señor, nuestra vida pueda caminar con un camino despejado, Señor, sin tropiezo, a través de tus mandamientos, Señor. Guíanos a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender la importancia de caminar bajo tu cobertura en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Tiempos de gloria también, tiempos de bendición, Señor, porque podemos ver tu cuidado, podemos ver tu protección día a día de una manera sorprendente. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Y pues yo le quiero dar gracias a Dios porque Él es fiel, porque pues están ustedes con nosotros en esta tarde. Dios les bendiga, qué gusto me dio saludarles hoy de tarde, hermana Alicia, hasta Nuevo León. Dios me la bendiga. También a mi hermana Patti Méndez, que pues me da mucho gusto, hermana Patti, poderla saludar hoy a través de este medio. Que Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia. Déjenme ver también quién más está por aquí. Claudia Mesa, Dios me la bendiga, hermana Claudia, bendiciones. También me da mucho gusto poderla saludar. Aquí también, déjenme ver a Jorge Aguirre. Dios me lo bendiga, también qué gusto saludarle al profe. Dios lo bendiga grandemente. Silvia Félix también. Aquí estoy picándole a los iconos para ver quiénes están. Dios les bendiga a mis papás también. Dios les bendiga. Qué gusto poderles saludar. Saludos y bendiciones. Pues un abrazo para cada uno de ustedes de una manera muy especial. Y que Dios siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Siga acercándonos cada día más a su presencia, hermanos, y que nosotros también podamos ser luz ahí en esta área de influencia que Dios te ha entregado. Por ejemplo, ahí está el profe Jorge Aguirre, que Dios lo bendiga grandemente, que tiene un área de influencia muy importante con los jóvenes, que puede influenciar a muchos jóvenes para el camino del bien y que tanto lo necesitan. Entonces, a veces una palabra pequeña, una palabra de instrucción de un hombre sabio es muy importante para un joven. Entonces, pues, que podamos, ¿verdad?, nosotros impartir esa palabra de aliento a quienes lo necesiten. Dios nos guía, ¿verdad? Dios nos va diciendo con quién y en dónde. A mis hermanas, mujeres que trabajamos también ahí,
tal vez una persona que esté a nuestro alrededor necesite de una palabra. Y pues bueno, me da mucho gusto saludarles en esta tarde, que tengan muy bonita semana. Hoy es lunes, ya estamos iniciando semana. Que el Señor les bendiga grandemente y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana, martes. Dios les bendiga. Sandra, un abrazo. Saludos a todos. Dios les bendiga, que tengan muy bonita tarde. Necesito esperar a que se